Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek coincidieron en un evento exclusivo en Italia, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Lo que pasó después fue simplemente inolvidable. Todo sucedió durante una elegante gala celebrada en Florencia, organizada por una importante firma internacional que buscaba reunir a las personalidades más influyentes del cine y la televisión europea. La alfombra roja brillaba bajo los flashes de las cámaras, pero nada fue tan impactante como ese preciso instante en el que Tuba, vestida con un impresionante diseño de seda esmeralda, entró al salón y sus ojos se encontraron con los de Engin, quien ya se encontraba allí rodeado de colegas y reporteros. Según testigos, el silencio se apoderó de la sala por un par de segundos. Fue un momento magnético. Fue como si el mundo se desvaneciera por un instante. Tuba lo miró y simplemente sonrió, pero esa sonrisa decía tanto, comentó una periodista presente en el evento. Aunque cada uno llegó por separado y sin acompañante oficial, los rumores no tardaron en inundar las redes sociales. ¿Reencuentro? ¿Tensión no resuelta? ¿Simple coincidencia? Lo que sí es cierto es que, tras ese cruce de miradas, los movimientos de ambos fueron seguidos con lupa por la prensa durante toda la noche. Poco después del saludo, se les vio conversando en un rincón del jardín del palacio donde se realizaba la gala. Aunque no hubo declaraciones oficiales, una fuente cercana a la organización reveló que la charla fue intensa y emotiva. Ella le dijo algo al oído y él simplemente bajó la mirada por un segundo antes de sonreír. Luego rieron juntos, como si el tiempo no hubiera pasado, detalló esta persona. Un fragmento de esa conversación se filtró más tarde. Según esa fuente, Tuba le habría dicho, no imaginé volver a verte así, de repente, y menos aquí. A lo que Engin respondió, el destino es travieso, pero tal vez tenía que pasar. Durante la cena, fueron ubicados en mesas distintas, pero se observó que en varias ocasiones se miraban desde lejos. Algunos incluso aseguran que hubo un gesto compartido. Tuba se tocó el collar que solía llevar durante las grabaciones de la famosa serie que protagonizaron juntos, y Engin, casi al mismo tiempo, se llevó la mano al corazón. Una escena digna de película. La prensa italiana no tardó en hacer eco del suceso. Varios medios titularon al día siguiente, un reencuentro que paralizó Florencia o Tuba y Engin, el pasado que no se ha cerrado. En Turquía, los hashtags con sus nombres se posicionaron en lo más alto de las tendencias. Lo que más sorprendió a muchos fue que, al finalizar la noche, ambos abandonaron el lugar casi al mismo tiempo, aunque por salidas distintas. Sin embargo, un video publicado por un fanático mostró que, minutos después, ambos actores coincidieron en la terraza de un hotel cercano. Y lo más impactante, estaban solos. Minutos después, y ya alejados de las cámaras y la multitud, se les vio en la terraza del hotel con copas de vino en mano, disfrutando de la vista nocturna de Florencia. Allí, según testigos, la charla se volvió mucho más personal. Pensé que no volvería a sentir esto, hasta hoy, habría dicho Tuba, mirando al horizonte. Engin, con una voz más suave que la que suele usar frente a los medios, respondió, tampoco yo. Pero estar aquí contigo hace que todo tenga sentido otra vez. El vínculo entre ellos, que comenzó con una historia televisiva que enamoró al mundo entero, parecía resurgir entre susurros, miradas cálidas y silencios significativos.
Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre este encuentro, fuentes cercanas aseguran que tras esa noche, la comunicación entre ambos se retomó de forma continua. Y hay más. Al día siguiente, ambos actores publicaron historias en sus redes sociales con imágenes de Florencia, casi al mismo tiempo, y con frases similares. Algunos encuentros cambian el rumbo, escribió Engin. Mientras que Tuba compartió, lo inesperado tiene su magia. Los fans no tardaron en hacer la conexión. Pero lo que definitivamente encendió las especulaciones fue una imagen filtrada por un empleado del hotel, una nota escrita a mano sobre papel con membrete, firmada con una sola inicial, E. El mensaje decía: gracias por aparecer justo cuando lo necesitaba. La caligrafía, según quienes conocen de cerca al actor, sería la de Engin Akyurek. Mientras los medios turcos y europeos no dejan de hablar del tema, muchos se preguntan si este reencuentro es el inicio de una segunda oportunidad entre ambos. Incluso, algunos allegados a los actores han dejado entrever que podría haber un nuevo proyecto en conjunto. Una fuente del medio reveló: hay conversaciones para una película que sería rodada en otoño, y ambos están en la lista de protagonistas considerados. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Son el uno para el otro, se nota en sus miradas. Ojalá esta vez se atrevan a vivirlo sin esconderse. No hay manera de que esto haya sido solo casualidad. Mientras tanto, Tuba regresó a Estambul para continuar con sus compromisos profesionales, y Engin se trasladó a Roma por un rodaje publicitario. Pero el eco de esa noche en Florencia sigue resonando, y los seguidores de esta historia están más atentos que nunca. Lo que ocurra a partir de ahora, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta: hay momentos que, aunque breves, tienen el poder de reavivar todo lo que creíamos terminado. Y el reencuentro de Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek fue exactamente eso. Estaremos atentos, queridos seguidores. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre esta historia que, sin duda, aún no ha escrito su último capítulo. ¿Y tú, qué opinas de este reencuentro? ¿Crees que entre Tuba y Engin aún queda algo por vivir? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustan este tipo de historias. Hasta la próxima.